que ya pasan unos minutos de la 7. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos. Deseo agradecer, antes que nada, a la librería que nos acoge y a Pilar y a toda su gente, porque realmente estar en este espacio es un privilegio. Tengo que excusar la presencia, la participación, que me hubiera encantado del editor, Juan José Martín, editor de Polibea, que ha tenido a bien confiar en la palabra de este libro y publicarlo. Le agradezco muchísimo, pero no puede estar con nosotros porque hace 3 días que ha dado positivo en COVID. Entonces, prudentemente se ha quedado en su casa. Pero en cualquier caso sí quiero homenajearlo muy brevemente, porque suyas son las palabras del colofón del libro y la oportunidad de hacer mención al 149 aniversario del nacimiento de Azorín. Y además, porque él me insistía en una frase maravillosa de Azorín, naturalmente ha ocupado su espacio, que dice así: así queda dicho, la vida corre inexorable sin dejar más que una fugitiva estela de gestos, gritos, indignaciones, paradojas. Eso dijo de Azorín y eso quiso que apareciera en el libro Juan José. Así que queda dicho. Quiero agradecer muy especialmente a Luz Pichel y a Chus Arellano su participación en la presentación de este libro. Si estar con vosotros en este espacio es un honor, estar en esta mesa flanqueado por ellos es doble honor y me siento realmente muy halagado. Y cómo podía ser de otra manera, sino que agradeceros infinitamente el que estéis aquí y que podamos participar. Los católicos lo llaman comulgar, pero efectivamente yo creo que esa palabra tiene un significado mucho más amplio que tiene que ver con la maravilla de las palabras, que es, no vamos a hablar ahora de la comunión de los santos ni del Pentecostés, que sería muy oportuno, por cierto, pero nos vamos a quedar en el gusto, en la complacencia, en el placer del reencuentro, de las miradas y de vernos las caras después de tanto tiempo y poder asistir a un espacio como este. Yo no voy a hablar mucho del libro porque para eso están Luz y Chus, pero sí quiero deciros unas cuantas cosas orientativas antes de que le echéis una ojeada. Elevado el muro es un libro extraño, es un libro raro, que se queda a medio camino entre la prosa, la poesía, la fantasía, la ensoñación, el cuento y el torno. Y todo eso girando siempre en torno a la importancia, al peso específico de la palabra, como un referente importante a lo largo del hilo que arrastra todo el libro. La reflexión que ha provocado en mí la presentación del libro ha hecho que haga un esfuerzo por buscar una palabra más concreta y más significativa que raro. Me parecía raro, un libro raro, quizás sea poco explicar. Y me apareció una palabra con la que estoy satisfecho, que es artefacto. Esto es un artefacto. Un artefacto que, buscándolo después en el diccionario, dice que artefacto es un objeto formado por un conjunto de piezas y fabricado para un fin determinado, en especial el que no constituye una máquina, aparato o dispositivo definidos, porque eso sería un artilugio, y este libro a tanto no llega. Es un artefacto donde se encajan diferentes piezas y todas ellas forman un conjunto. Este artefacto contiene 2 partes, un elevado el muro y un derribar muros. Y
cada una de esas partes tiene una introducción que permite hacer como una entradilla a esos capítulos. Después tiene un precioso prólogo que quiero agradecer a mis prologuistas porque hacen la presentación del libro. Y por último, imaginé que bien podía tener un glosario, porque había en el texto muchas palabras que estaban en desuso y que algún aliento, alguna vida se le podían dar poniéndolas para que corrieran por ahí. El origen de este libro es tan extraño como esto que os acabo de contar. Y es que hace como 7 u 8 años, en un taller con Chus, él propuso que escribiéramos un relato, pero un relato utilizando no nuestra palabra, sino un heterónimo. Alguien que hablara por nosotros, alguien que inventara. Y a mí se me ocurrió empezar ese relato por las palabras elevado el muro. Y corrió. Y el relato se quedó encerrado en menos de 3 páginas que contiene el libro. Así Chus quedó contento, dijo que bien, pero en esas pocas palabras que ese heterónimo había tomado, la verdad es que me fructificaron, me enamoré de ese personaje que hablaba de esa manera tan yo qué sé, era particular realmente. ¿Y qué pasó? Pues que aunque ya había cubierto la demanda del taller, siguió hablando este tío que no había quien lo parara. Y hacía un capítulo, y paría otro, y así fueron sucediéndose montones de capítulos. Esa primera parte que tiene 52 o 53, y después una segunda que tiene 3, nada más. Bueno, pues una vez que estuvieron escritos todos esos capítulos, que hubo hablado todo lo que tenía que hablar esa persona, que en realidad es un testigo de una época determinada y de un lugar determinado, que tiene que ver con mitad del siglo XX y en un pueblo naranjero de Almería, de ahí los preciosos azares que habéis visto en la página, en la portada del libro, que le agradezco muchísimo a mi amiga Julia Rubén el que se haya esforzado por hacer esa preciosa introducción del libro. Bueno, el personaje es un personaje muy apasionado. Habla de la naturaleza, se identifica con las cosas, con las vivas y con las minerales. Y él dice que es viento, y dice que es el árbol, y dice que es la montaña, y dice que es tierra, y dice que es agua, y habla apasionadamente. Y tanto como apasionadamente escribe, pues apasionadamente penetra su pensamiento por una parte hacia afuera, hasta ir más allá del horizonte, dice en algún momento, pero también hasta dar luz a algunos aspectos de sí mismo con los que empieza a convivir y que no le agrada. Ahí empieza todo un juego de contrastes que él tiene que lidiar y con los que lidia a lo largo del libro. Este heterónimo, se me ocurrió una frase muy bonita que os la voy a decir, que como una Alicia cualquiera había descubierto su agujero, su país de las maravillas, en un lápiz, es radical. Es un tipo que no encuentra una centralidad, fantasea como si fuera el personaje de un cuento. Pero así como puede estar alegrísimo porque ve o escuchar el piar de unos pájaros, la tristeza lo invade cuando contempla o siente otras cosas. Yo no voy a decir mucho más de esto. Goza, sufre, escribe, calla. No puede decir todo lo que quiere decir. Hablo más fuerte, perdón.
Gracias. Gracias. Este heterónimo un poco increíble de esos capítulos necesitaba otra voz que introdujera esos capítulos, porque si no parecían cuentos sueltos uno detrás de otro. Y entonces pensé, hombre, si he inventado un heterónimo, ¿por qué no me invento otro? Y entonces un escritor, alguien que encuentre esos capitulillos, que encuentre esos escritos y que en una introducción, en una especie de prefacio, pues abra tanto el elevado el muro como derribar muros. Y así se fue configurando el escrito. Pero en realidad tengo que agradecer muchísimo a los amigos y poetas que han leído el libro, también a Luz, también a Chus, el que con sus lecturas me hayan abierto también la cabeza pensando que el libro tiene muchos más hilos de los que yo mismo preveía. El libro tenía tal vez como un fin que sin embargo nunca está tan claro. El libro como un artefacto finalmente se constituye en un puzzle, en piezas, en un elemento o en unos elementos que configuran el propio libro y que van más allá de lo que yo mismo como autor del artefacto pretendía. Con esto yo ya me callo, porque para presentar el libro no estoy yo aquí, sino ellos. De manera que, si os parece bien, voy a pasar la palabra primero a Luz y después, primero Chus y después Luz. La costumbre es ahorrenda. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Son amigos y compañeros del teatro y tienen que estar ensayando a las 7:30. Que vaya muy bien. Chao. Sí, que pase la... Quedan sillas ahora, ¿no? Para que paséis. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Nada, continúo un poco la historia que acaba de empezar a contar Pepe de su libro. Efectivamente, este libro, o artefacto, como quiere que lo llamemos, pues comenzó como un juego que propuse en un taller de heteronimias, siguiendo la estela que todos, o que muchos conoceréis, que abrió el portugués Fernando Pessoa. No sé si conocéis la historia un poco de cómo aparecen los heterónimos. Un día muy concreto, el 8 de marzo de 1914, lo cuenta en una carta a uno de sus amigos. Dice que había empezado un poco como una broma hacia un amigo a inventarse un poeta bucólico, que a lo mejor se puede parecer a este heterónimo que aparece en el elevado del muro, y lo quería elaborar como si fuera real, pero no conseguía encontrar la fórmula. Acabó convirtiéndose en un drama ingente. Ya sabéis que Pessoa llama a todo este constructo de personajes que empieza a crear, no lo llama novela ni poema, sino drama ingente. Y en la carta esta que relata aquel día, dice, lo voy a leer porque son las palabras un poco del propio Pessoa, dice: un día, cuando finalmente había desistido de este intento de construir a ese personaje, me acerqué a una cómoda alta, que es donde a él le gustaba escribir de pie, que es una forma también, ¿no?, curiosa de escribir, y tomando un manojo de papeles comencé a escribir de pie. 30 y tantos poemas seguidos en una suerte de éxtasis, como acabas de decir tú también, una escritura apasionada, ¿no?, cuya naturaleza no podría definir. Dice que fue un día triunfal en la vida de Fernando Pessoa, y nunca tendré otro así. Empecé con un título, que es El guardador de rebaños, y lo que sobrevino fue la aparición en mí de alguien a quien puse de inmediato el nombre de Alberto Caeiro, que es uno de los heterónimos más conocidos, ¿no?, de Fernando Pessoa. Sigo citando la carta. Perdóneme lo absurdo de la frase.
en mí apareció mi maestro. Una vez escritos estos 30 y tantos poemas, cogí inmediatamente otro papel y escribí también de un tirón los 6 poemas que constituyen La lluvia oblicua, que ya este que es un texto del propio Fernando Pessoa, si no conocéis, es uno de los textos más maravillosos de la literatura portuguesa. Inmediatamente, totalmente, fue el regreso de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, a Fernando Pessoa, solamente él. O mejor, fue la reacción de Fernando Pessoa contra su inexistencia como Alberto Caeiro. O sea, él es consciente, ¿no?, de que ha creado esta serie de personajes. Bueno, como se desprende de esta larga crónica de cómo nació el heterónimo mayor, el primero de unos cuantos que creó Pessoa, el mecanismo de fingirse otro es el principio de una catarata de preguntas, dudas y cuestionamientos que son esenciales en la literatura, en la escritura, en la poesía. Porque ¿qué es la heteronimia sino inventar a otra persona? Con su biografía, su idiosincrasia, su estilo y sus circunstancias particulares a partir de la escritura. La escritura como motor de vida, como materialización a través de lo lingüístico, de las palabras, de lo que somos, de lo que hemos sido o de lo que podemos o queremos ser. En una senda que claramente se podría ligar con el creacionismo el de Eudoro, no el otro. Ahora bien, lanzo ya algunas preguntas porque la idea un poco que teníamos Luz y yo luego en este acto es que luego que hablemos, que haya un diálogo con Pepe y con vosotros, que preguntéis, que preguntemos un poco ahí cosas aquí al autor, ¿no? Bueno, pues sobre el tema de la heteronimia, la primera pregunta que lanzo, así quizás para después, ¿es realmente posible la heteronimia? Es decir, ¿es posible escribir como otra persona? ¿Despojarse absolutamente de lo que somos? Y ya puestos igual de improbable, se me ocurre plantear también todo lo contrario. ¿No es acaso cualquier escritura una heteronimia? O sea, ¿escribir nos hace otros? ¿Nos saca de quienes somos? ¿No es acaso cualquier escritura, aunque sea autobiográfica, una alteridad, un desdoblamiento? Por aquí van un par de preguntillas para luego, ¿vale? Bueno, pues algo de todo esto se expresa perfectamente en el siguiente extracto del libro que presentamos hoy, que es el Elevado del Muro. Porque en el libro hay muchas reflexiones que están tratando este tema, ¿no?, de la alteridad. Y dice uno de los personajes: desde que tomé el lápiz y escribo, estoy distinto y siento que ya no podré ser yo otra vez, porque me iluminan nuevas luces y ya soy otro, que se mira en las palabras y las mide y se expresa, y tanto tiemblo por dentro que me rebelo contra los secretos. Esta es una cita de la página 70, por ejemplo. Bueno, pues entre estos juegos de existencias e inexistencias, de posibilidades e imposibilidades, yo creo que es donde se mueve un poco Elevado el Muro, el libro de Pepe. La heteronimia acerca el espacio poético a lo narrativo, aunque, como he dicho antes, Pessoa lo reconocía más como un teatro, como un drama en gente. En este libro, como ha dicho también Pepe, no solo hay un heterónimo, sino que hay varios personajes que entran y salen por sus puertas. Hay uno de ellos que le llama heterónimo, que quizás yo no sé si diría más bien narrador, del principio, del que luego hablaremos. Ya sabéis que en la narrativa se llama mucho alter ego, ¿no? El alter ego del autor. Otra vez alter, la palabra alter es también otro, que es la raíz latina de hetero, que es la raíz griega de otro. Pues este narrador encuentra unas libretas del heterónimo en las que se relata, o casi yo diría que se reviven las vivencias de un personaje que es mezcla del propio heterónimo y de un amigo suyo de esa época y de otros personajes, yo creo que aparecen por ahí. Todo al final se va un poco ahí como mezclando. Y hay otra cita del libro que dice: el personaje eres tú y es otro. Al final ya aquí otra vez está el tema de los desdoblamientos. Ya digo que yo creo que no solo hay uno. Y otra cita también del libro dice: tampoco mi vida será mi vida sino la de otro, un espectáculo silencioso, la representación de una vida que no es la mía. O sea, como veis hay bastantes fragmentos que he cogido así de aquí y de allí en los que aparecen estas metarreflexiones, ¿no? O esta escritura metaliteraria, ¿no?, en la que se reflexiona sobre... Hay capítulos enteros, de hecho, en el libro que son más bien metaliterarios. Pero aquí llega la conmoción para mí, y es que el primer personaje, en un arranque de imprevisible lucidez, dice: el personaje no era creíble. El personaje, el heterónimo, no es creíble, lo dice así el narrador. Dice: ¿quién habría escrito aquello y sobre todo para qué? Si su intención era ocultar, no sé, papeles, ¿no?, que aparecen. Y sin embargo esto es lo que ante mis ojos lo hace más verdadero, o sea, esta contradicción, ¿no?, interna que tiene el personaje. Porque escribe, pero al mismo tiempo oculta su obra.
que ya veremos o luego se va viendo porque quizás no puede mostrarla, de esto igual hablará luego también Luz. El personaje ancla su incoherencia en la dicotomía escritura-ocultación. Pero yo creo que hay otras imposibilidades en el carácter del heterónimo, que son una mezcla como de pureza, un ser como muy puro, pero que se mezcla con una consciencia luego también muy clara de la realidad social de la época. También tiene un punto como de bonomía, un personaje que es como muy bueno, pero rodeado de una gran violencia contextual. También hay otra dicotomía que es una especie como de panteísmo, ¿no? Como ha dicho él, se hace uno con la tierra, con los árboles, pero luego al mismo tiempo hay un gran localismo, y esto se ve mucho en el vocabulario. Son cosas, ¿no?, que lo hacen quizás menos literario, en el sentido de verosimilitud, pero más vivo al personaje. El libro luego tiene un aire también eso, pues como bucólico, ¿no? Yo hablaba un poco, cogía Pessoa un poco por Caeiro, porque tiene ese aire un poco de los pastores idealizados que aparecen en las novelas pastoriles, que vienen desde Virgilio, luego se perpetúan en la literatura también renacentista y barroca, que utiliza, en esas novelas utiliza también la Sestina, que es una estrofa muy curiosa. Pero al mismo tiempo el libro también yo creo que tiene algo como desterritorializado. O sea, le falta como un territorio al principio, parece que no sabe dónde. Él habla del río Andarax en Almería, nada más empezar, pero en muchos momentos casi puede dar igual dónde sucede la historia. Y también hay algo como de ucronía, o sea, que no hay un tiempo como muy... Hay de vez en cuando luego ya empiezan a aparecer algunos elementos que sí que anclan el texto como ha dicho él, a mitad del siglo XX. Pero ante muchos textos uno circula por los paisajes de este heterónimo y no sabe, podría ser en cualquier época, ¿no? Y esto choca, pues eso, con un lugar concreto que es Almería, una época que es la España de posguerra, y un pastor que no es un pastor, sino un maestro, ¿no?, de escuela rural. Y este último, el oficio de este heterónimo tampoco es banal. La profesión... Perdón, ese sería el segundo heterónimo que introduce precisamente al primer heterónimo. Vaya lío. Sí, así lo tenéis que coger para que... La profesión de varios personajes son docentes, son profesores o maestros. Entonces hay algo en la escritura en este libro que nos vuelve niños un poco cuando lo leemos, porque hay un habla que nos retrotrae a la infancia campestre, bruta también e inhóspita, en este caso del Levante, pero ya digo que en algún momento dado tampoco Andalucía, España evidentemente, pero a veces también... y esto, por ejemplo, se ve muy bien en un capítulo que se titula Primeros días de escuela, o una frase también que me gustó mucho que es que hemos llegado al pago de mi niñez. Una cita, ¿no?, del libro. Hay algo también en este libro que lo vuelve, como hemos dicho antes, que lo vuelve ser el libro. Contemplación de las cosas, de los animales, de la flora, de los elementos primigenios. Y también otra cita que dice: he aprendido que las cosas son, y hasta que no... Perdón, he aprendido que las cosas son y están hasta que no se sostienen. Y también hay algo en elevado el muro que nos vuelve como testigos o testimonios de una época. También otra cita, era un tiempo detenido, y no porque las cosas estuvieran en suspenso o paradas, sino porque en él cabía todo lo imaginable. Y para todo esto, pues todo esto está metido o construido con un léxico repleto de términos agrícolas, de objetos, de campo, que es de lo que hablaba antes también, por lo que se genera ahí un glosario al final del libro, que casi yo diría que el lenguaje también es otro heterónimo, otro personaje más del libro, que tiene ahí su propio espacio, ¿no?, al final, que envuelve a los demás personajes con sus términos, y otra vez paradojas, ¿no?, o más paradojas que encuentro en el libro. Bajo el estilo aparentemente aséptico de los diccionarios, laten la vida y las contradicciones. Un vocabulario eminentemente local, pero definido sobre todo con palabras del diccionario de la academia, ¿no?, que es como el diccionario oficial y centralista de la Academia de la Lengua. Y luego, sin embargo, hay varias palabras en las que Pepe no se corta y hace adendas y puntualizaciones a esas definiciones. Y luego también una cosa que es como que sí que ancla el texto a una época, que es que en la alfabetización, por ejemplo, de ese glosario, algunas palabras están en la che, que es una letra que ahora ya no se alfabetiza por ahí. El del dígrafo se eliminó por cuestiones de globalización. ¿El libro sí? Bueno, pues sí. Luego... Qué pena, porque me molaba mucho. Ya, pero es que el editor es el editor. Bueno, pues lo hago globalizado, que es un poco lo que hizo la academia, que eliminó el dígrafo che porque los extranjeros no encontraron esa palabra.
pero a mí me gustaba mucho que tuviesen su propio espacio. A ver si lo hizo. Mira, bueno, pues acabo ya. En el elevado del muro hay una especie de fe, hay una clara fe en las palabras. Dice otra cita: las palabras son tan reales como los objetos que nombran. Son nieve o fuego cuando se escriben y su sonido penetra las lindes aparentes de las cosas para fundirse con ellas. Otra cita que dice: mi sobrino Paquito, que presume con las palabras que aprende en la escuela como si fueran nuevas. Y otra más que dice: si pierdo la gracia, el milagro de sentir las palabras y el corazón que las habita. Esto lo cita en uno de los poemas que hay, porque en el libro también hay 3 poemas, que de los que luego también, si queréis, podemos hablar. Bueno, pues este nominalismo que salva y condena a los personajes tiene una magia capaz de convertir a un burro, que es el que les ayuda a hacer, por ejemplo, la mudanza, en una moto Gucci de color sangre. O de metamorfosear a Pepe Jesús Sánchez en todos sus lectores, es decir, ustedes, futuros y potenciales heterónimos de su obra. Muchas gracias. Bueno, pues yo estoy también muy contenta de estar aquí acompañándote. Te lo agradezco mucho que me hayas invitado a participar. Y nada, yo lo he leído como mujer de la época. O sea, yo fui niña en los años 50, entonces... Perdón, un poquito más fuerte, que estamos en la escalera y no oímos. Mucho menos teórico que el de Chus. Me ha encantado todo lo que ha dicho. ¿Sí? Ah, bueno, me acerco más a ver si así. Vale. Bueno, voy a leer el texto, pero lo voy a leer. Yo soy muy mala hablando en público porque he sido profesora y tenemos así muchos a lo largo. Tú todavía no, porque eres muy joven, pero cuando llevas muchos años adquieres muchos vicios de profe. Explicas y nada, eso está muy feo. Una vez un amigo, poeta y entusiasta, me preguntó: ¿cómo sería el mundo si a los niños les habláramos siempre en verso? Cuando escuchas una pregunta como esta, se produce una extrañeza casi incapacitante. Crees que quizás se te ha preguntado para que no respondas, o para poner a prueba tu capacidad de fantaseo, o quizá para que en tus caminatas diarias, esos momentos maravillosos de introspección, tuvieras algo importante y muy raro a la vez, a lo que dar vueltas en tu cabeza ocupada de realidad. Durante un tiempo, a partir del día de la preguntita, cada vez que me cruzaba con un niño, o una niña también, me entraba un deseo loco de soltarle: en tanto que de rosa y azucena se muestra la color de vuestro gesto, con 100 cañones por banda, viento en popa a toda vela, una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa. Nunca tuve el valor. Siempre que lo intentaba sentía la fuerza de la gravedad tirando de mí hacia el suelo y pegándome a la tierra. Así de sorprendente y paralizante fue para mí la lectura primera de Elevado el muro. Como mujer que fue niña, nacida en la posguerra, igual que el protagonista de esta historia, en un ambiente campesino, durante días me preguntaba qué habría sido de mí y de mi familia y de mis amigas si, en lugar de haber visto y sentido lo que había visto y sentido siendo niña, el trabajo tan duro, el frío, las carencias más básicas, el miedo, el silencio, la brutalidad de algún maestro fascista, hubiera habido lugar en aquella aldea de Alén para la contemplación del paisaje y del color de las mazorcas. O para algo tan sencillo como oler las flores, igual que el protagonista de Elevado el muro. Pero el paisaje de la posguerra en el campo gallego no era paisaje. Eran fincas esperando el arado, el azadón o la hoz. La flor de la patata estaba bien. Oler no olía, pero encerraba una promesa. Los bosques no eran la sombra, la senda, el canto del cuco. Eran lugares útiles de producción de leña para el fuego. Poco antes de morir mi padre, parece que hablo de mí, pero estoy hablando del libro. Poco antes de morir mi padre, ahí por los primeros 2000,
quise acercarme caminando y solo por caminar, en busca del molino de agua que tantas veces había frecuentado de niña para traer a casa el grano convertido en harina que luego iba a transformarse en pan. Al regresar del viajecito, más nostálgico que otra cosa, quise comentar la peripecia con mi padre y le dije: papá, me he pegado una caminata hasta el río y nada, que el molino no comparece. Mi padre se quedó un rato mirándome muy preocupado. Finalmente me espetó con cara de no entender. Entonces, ¿estás ociosa o qué? Él siempre me había considerado una mujer trabajadora. ¿Qué hacía yo ahora caminando caminos sin objetivo alguno? ¿Estaría enferma? Mi cabeza de niña pegada al sacho y a la vara de alindar no se enteró de los encantos del Valle del Deza, donde nací, hasta que uno que vino de Madrid dijo la frasecita: ¿tú eres consciente de lo hermosísimamente hermoso que es este lugar donde naciste? Algo así dijo. Entonces fue cuando por primera vez disfruté de la visión como si nunca antes el valle hubiera existido. ¿Qué pasaría si a los niños les habláramos en verso? Quizás si pudiéramos imaginar otras sensibilidades, más finas o más vulnerables, o más capaces de apreciar la distancia entre lo imprescindible y lo de comer, entre el animal que corre por el campo y el animal que clava el cuchillo, quizás entonces no nos sorprendiera tanto el personaje de Jaime. No sé por qué me extrañó menos que ese personaje escribiera. Alguna sospecha tengo de cuáles fueron las razones, y por aquí me fui acercando y reconciliándome un poco con él. Si aquellas niñas de la infancia mía podíamos querer al menos escribir algo, aunque fuera en la tierra, o con un pizarrín en una piedra de pizarra de 20 por 10, la diferencia entre Jaime y nosotras es que él, un poco más afortunado, solo un poco, tenía dinero para libretas. Creo que el gran tema de este libro es la escritura. No, creo que el gran tema de este libro es el deseo. Tampoco. Creo que el gran tema de este libro es el miedo. Pues no, es el silencio. Estoy pensando que no es nada de eso. El gran tema de este libro es el fascismo. El personaje de esta historia escribe por puro impulso y transforma la vida cotidiana en una Arcadia quizás para soportarla. Sus afanes con la escritura se parecen muchísimo al afán con que los niños de mi aldea, y bueno, las niñas también, pillábamos la siesta de los padres para jugar un rato a los coches con latas de sardinas. La misma fuerza deseante, distinto el foco. Se llenaba el robledal con nuestras carreteras de mentira como los cuadernos de Jaime se llenaron con sus reflexiones y sus historias. Y la escritura hace crecer extrañamente al personaje, tal como nosotros crecíamos jugando. No digo que tenga que ser así, que la escritura tenga que transformar a nadie, sino que en este libro ocurre así. La escritura le va cambiando. Le enseña a pensar y a conocerse. Y le abre un espacio que ya no puede abandonar. Incluso le genera una dependencia. Entonces descubre sus propios miedos. Descubre incluso el miedo a enfrentar sus propios miedos. Y se reconoce viviendo dentro de un silencio más grande que las cuevas de las que habla. Pero allí la Arcadia y sus simpáticos pobladores. Ellos ayudándole a sobrellevar todo aquello como a nosotros nos ayudaba el mapa aquel, atravesado de carreteras repletas de coches de mentira que nos llevaban a Buenos Aires, Barcelona, Madrid, Venezuela, Barcelona, Madrid. Es importante contar aquel silencio, como hace Pepe Jesús Sánchez en este libro. No se podía hablar de los que no volvieron del frente, ni de las fechorías de otros, ni
ni de los que se escondían en la dehesa desde hacía años. No se podía hablar de la guerra, no se podía hablar delante de los niños, que eran literalmente ropa tendida. Nunca entendí la metáfora. Teníamos miedo al hambre y al frío, a que los emigrados a otros lugares del mundo no pudieran volver. Teníamos miedo a los padres, a los maestros, a los curas, a Dios. Las niñas, además, teníamos miedo a los niños y a los hombres, porque podían hacer crecer criaturas dentro de nosotras. Teníamos terror a la Guardia Civil. Más que a nadie temíamos a la Guardia Civil, los centauros de Franco. Hombres a caballo, siempre de a dos, fusil al hombro y capa luenga ocultando sus piernas y las ancas de los bichos. Huíamos a escondernos entre los maizales y escuchábamos desde nuestro escondite los cascos de los animales resonando paredón, paredón, paredón. Pero no se nombraba. El miedo, como en el libro Elevado el muro, no se decía, se gastaba como zueco. El protagonista de Elevado el muro no escribe desde un lugar luminoso, por más que lo parezca, sino desde un tiempo de tinieblas. Dice Ángela Segovia en un verso de su libro La curva se volvió barricada: no te sonrío a ti, puto mierda, le sonrío a la luna. Y yo sonreí al leer esto, al ver cómo este verso estaba nombrando una época distinta en que una niña, que era entonces Ángela Segovia, puede sin miedo decir puto mierda cuando toca. Era otra infancia posible, otra juventud. No podíamos decirlo entonces más que allá muy adentro. Hay historia entre las líneas de Elevado el muro. Quizás hay historia incluso más allá de su intención. Fue mundo aquel instante. Habrá que volver a contarlo muchísimas veces aún para que nadie vuelva a vivir en el silencio y en el miedo a los otros, y mucho menos en el miedo a uno mismo, a uno mismo. Ya toca. No oímos nada. Bueno, sí, vale. Pepe Jesús, voy a quitarme la tarjeta de este. Pepe Jesús, crujiente perónimo mío. Felicidades. Felicidades por el artefacto. Y sobre todo felicidades porque tú te das cuenta la capacidad, el poder de convocatoria que tienes, llenar unas salas francas, el mes que estábamos, etc. Enhorabuena también por eso. Pero lo que me toca a mí aquí, que estoy feliz de estar con Pepe Jesús, es leer el capitulillo tercero de Retoños de Álamo. ¿Te parece? Gracias. Los álamos que hay junto al pozo han germinado hasta enjambrar. Enjambrar con sus vástagos todo el alrededor. Y ahora, como un bosquecillo en ciernes, casi impiden llegar al brocal. Es una bendición ver tanta vara subida con sus hojillas verdes, siempre moviéndose como saludando. Pero mis vecinos reniegan y parece que nadie aprecia
su belleza. Me piden que los siegue y los arranque de raíz. Es verdad que si los dejara pronto no se podría llegar hasta el pozo, además de que sus troncos se rozarían unos con otros hasta dañarse y solo sobrevivirían los más robustos. Pero ahora, cuando son árboles pequeños, apenas bastones tiernos, da lástima imaginarlos tumbados en el suelo con sus hojas mustias a las pocas horas de cortarlos. Pero no tendré más remedio, que hasta Frasco María me sentenció ayer y llegó a decirme que si yo no valía para ese trabajo, lo haría él a sus 85 años. No creo que pudiera, pero tampoco dejaré que lo haga. Cogeré el pico y la pala, tal vez el hacha, tan gordos se han puesto algunos troncos, y me bajaré hasta allí para hacer limpieza. Sé que sufriré cuando me rodee el olor de la savia en los hierros y sienta la generosidad inocente de los arbolillos, que aún cortados regalarán al aire su aroma dulce como un alma despidiéndose. ¿Serán gritos esos olores? Hasta las malas hierbas me conmueven cuando las siego y regalan su olor antes de fenecer. Cuanto más me dolerá cortarlos, que parece que se hayan arremolinado alrededor del pozo por pura hermandad, o arrinconado por necesidad de agua, por ejemplo, o por miedo. Pero ya está decidido, lo haré como tantas cosas que no me gustan. Sufriré al cortar los retoños, pero prometo que mañana dejaré limpio el sitio alrededor del pozo, en la tierra pelada, como quieren mis vecinos. Gracias, Pepe. Bueno, Capítulo 34. El decir y las fronteras. No sé por qué mi cabeza y hasta mis manos se han alejado de las cosas del campo para afincarse en la escritura. Es como tener una lombriz en la cabeza que no parase de excavar. Del cuidado de los muros de piedra y balates, del mimo por la altura adecuada de los caballones en el huerto y el cuidado de las plantas y sus frutos, mi espíritu ha saltado a las palabras y a las historias de la gente y sus cosas. Y aunque mimo la tierra con la misma pasión, otras fuerzas menos visibles me enamoran y me conducen desde afuera a mi interior. Y así, aunque escriba de los naranjos, de los álamos o de la pintaica, al final las palabras siempre hablan tanto de mí como de las historias que cuentan. Lo que refiero, lo que digo escribiendo, siendo de afuera, me sirve para penetrar en mí y descubrir horizontes más allá del muro que hasta hace unos meses me cerraba. Ahora entiendo mejor lo que decía mi primo y su preocupación por mis rarezas cuando me aseguraba que parecía otro. Y tenía razón, soy otro en esta tierra y en medio de tantas cosas. Entre lo que veo y es real y las palabras, algo ha germinado en mi cabeza con la fuerza de los sarmientos en primavera, y crece como ellos, lanzando sus zarcillos al aire y escuchando ensanchar sus hojas con verde. Pero este brote nuevo en mi interior tiene fronteras, y hay cosas que todavía no digo, tan al fondo están y tan oscura es su piel. A veces sufro ataques de alegría y otras de miedo. Me confunden los pensamientos y me asusta la gente de un modo nuevo. Amo las cosas de la vida
pero atento a mi interior, me estremezco al descubrir en el fondo lo que desearía decir y no puedo. Todavía no sé a qué rincones me llevará este humilde lápiz arrastrando letras y palabras, taponando aún, sin querer, mi más vivo anhelo. Tampoco sé cómo será el cielo, aunque he oído decir que en él existen ángeles y mucha paz, y creo en ello, como confío en la abundancia y en la fortaleza de la vida de este valle. Valle pequeño, sí, pero atravesado por un río de este a oeste y por un puente, otra vena que conduce al norte y al sur. Un pueblo que es un centro abierto al más allá de los montes y al más acá de mí. Quiero veros. Este es un fragmento de un capítulo que se llama Intemperie y Cueva. El protagonista ha pasado el día anterior en el cortijo, Sofía, Isabel, y por la mañana escribe esto. Pero esta mañana cojo de nuevo el lápiz para contarle lo que me ocurrió anoche aquí, entre las cosas de mi gente, lejos de todo, sin ventanas y sin luz, en la cueva más profunda de la casa, la más alejada de afuera. Antes de dormir, con la vela ya apagada, repasaba mis cosas en el duermevela previo al sueño, y entre vapores evocaba el huerto recién regado, la dicha de la escritura, el cariño de la tía Isabel, su manera de ser, y sentía una gran placidez en varios sosiego. Y en ese momento estaba cuando me llegó el recuerdo de mi padre, de algunos detalles de su muerte, y su afición por los olores del campo y las flores, y recordé ya entre sueños la varita de romero en su oreja, o el jazmín pequeño, recién cogido entre sus dedos, entre los labios. Y en ese instante, cuando todavía faltan muchos días para que el jardinero, que adornará durante todo el verano la puerta del cortijo del primer jardín, sentí el olor intenso de esa flor, de la que sirve, como los días. Me despabilé y seguí sintiéndolo con la misma fuerza. Levanté la cabeza por mejor oler el aire, como hacía un rato había visto hacer al capricho cuando se cruzaban perdices por encima de los naranjos, y seguí sintiendo el mismo olor, intenso, inconfundible, un verdadero olor a jazmín. Me pude asustar y casi estuve a punto de hacerlo, pero me acordé de mi padre y su afición. Imaginé que su gusto fue heredado de otros, que seguramente muchos de ellos habían dormido en aquella cueva, antepasados olvidados, ciertos, como la oscuridad que e imaginé un grupo amable, vigilante, cordial, entregado al cuidado de la tierra, de las plantas y sus aromas. Me sentí confiado en su amor y consideré que la fragancia jazmines era un regalo que venía de lo claro apagado de la cueva y de ellos. Y sintiendo la delicia del olor y la dicha de ser uno entre tantos, aunque no los viera, me dormí. Así de extraño fue, y así lo fue.
Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias, Julio, por vuestras voces y vuestra emoción. Gracias. Y ahora, si os parece, porque esto se está alargando, vamos a pasar a ese diálogo, lo que vive entre Luz, Chus, vosotros y yo. ¿Os parece? Vamos a ver quién toma la palabra. A ver, simplemente dos cosas. Primero, agradeceros la presentación que habéis hecho ambos, que son distintas vertientes, pero que por lo menos a mí como oyente me han proporcionado una radiografía exacta del libro de Pepe. Y por otro lado, sin afán de polémica, sino para ambientar más, yo creo que lo de la heteronimia, lo del heterónimo, supongo, yo no conozco toda la literatura, pero creo que el único que ha logrado realmente crear heterónimos es Pessoa. Y bueno, sí, pero me pregunto, lo que quería decir es lo siguiente. Al final somos todos, es decir, todo es heterónimo, porque si nos vamos a remontar a Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, soy yo, y también si quisiéramos remontarnos todavía a Homero también podría ser un heterónimo del sentir popular y de los aedos que transmitieron la poesía, ¿no? Eso por un lado. Y señalar también que había señalado muy bien lo del panteísmo en la prosa lírica de Pepe, es que eso está creo en toda su obra poética, ese panteísmo a los Wordsworth, está siempre presente. Y agradecerle a Luz Pichel que ella pensando que no hablaba del libro, habló muy bien de una parte también que está como trasfondo del libro, ¿no? Y en última instancia, por terminar lo de los heterónimos, es que en realidad la literatura lo que hace es que todos somos uno. Es decir, y a eso es lo que debemos siempre propender. Y gracias, Pepe, por el libro que has hecho. Muchas gracias a ti. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿O pasamos o cómo hacemos? Yo creo que es bueno que preguntéis. Yo creo que sí. Sobre todo que preguntéis, más que o que habléis. Hablemos. Creo que efectivamente una de las maravillas del encuentro literario es precisamente la palabra compartida. Entonces, aquí estamos para eso. No sé si eso os anima o os desanima, pero ya. Diferencia de escribir narrativa a escribir poesía, que es lo que has venido mayoritariamente escribiendo hasta ahora, te situabas en otro, o sea, notabas que el cuerpo como que estaba en otro sitio, algo físico, no sé. ¿Cómo has experimentado la escritura de la narrativa? Bien, gracias. No, yo creo que la base de la escritura, tanto de la poesía como de la narrativa, está ese panteísmo del que hablabais. Realmente esa mirada muy benigna y agradecida con la naturaleza. Y desde ese punto de vista fue que me enganché en ese primer capítulo y después fue generándose o fueron generándose más y más. No, la verdad es que mientras que escribía esto, escribí El fondo de la hora y se publicó también el Si Abel matar pudiera. Quiero decir que lo podía compaginar y esto me servía en momentos como una liberación
o un apoyo a la intensidad de la poesía, que tú conoces muy bien. Gracias. Quiero comentar que el libro, o sea, que aunque está en prosa, sigue siendo profundamente lírico también, o sea, que a mí me recuerda mucho a esos grandes textos de poesía en prosa que son Platero y yo, Ocnos de Cernuda o Luis Feria, o sea, que es verdad que hay un punto narrativo, sobre todo con el marco que introduces, ¿no? El manuscrito encontrado, de los papeles y todo eso, pero luego hay no pierde de lírica. Y luego hay, yo no lo he podido sacar, pero hay 3 poemas también luego dentro del libro. Además son un poco medio experimentales, porque uno es como un poema letrista con lo de las letras, la T, etc. Y luego hay otro que es un onomatopéyico, que habla de la rana, o sea, que son ahí como muy juguetones. O sea que bueno, que creo que es un libro muy poético, aunque esté en prosa. Yo de todas formas, apuntando en la pregunta de Carmen, que para mí que la queda un poco corto, que abundando en la pregunta de Carmen Maroto, que tú le has contestado que unas veces te traspasabas de la poética a la narrativa o a la prosa, invariablemente, sin problema. Sin embargo, a mí me queda la duda como que escribo poesía y sé las limitaciones y a la vez los retos que me provoca escribir en verso, ¿no? Entonces, yo desde mí creo que estaría más suelta, más sin corsés, más fácilmente accediendo a la prosa, que no me exige esos retos tan altos que me exige la poesía, ¿no? Pues eso, decir en tan poco tantas cosas y con las palabras que tienen que ser tan precisas, tan especiales, que eso no te lo exige a lo mejor la narrativa, porque al extenderte en ello, estoy diciendo narrativa, prosa, poética, al poderte extender, no estás tan cohibido, ¿no? Entonces yo te escuchaba, pero yo estaba pensando en lo que para mí supone un tipo de escritura y otro tipo. Entonces quería que tú abundaras en eso. Abundaré. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, pero eso me hace pensar en algo muy primigenio del origen de mi escritura. Yo siempre había escrito textos, no sé, artículos, informes, muchos textos que eran como diarios o impresiones o cartas que después no enviaba nunca. Y siempre era una escritura, yo qué sé, la impresión de algo muy concreto que siempre se quedaba en la cartera, nunca trascendía de ahí. Y la maravilla fue cuando ya cumplí 55 años, tengo más ahora, yo me di cuenta que podía expresar muchísimo, con muchísimas menos palabras y quizás más certeramente. Y así descubrí la maravilla de la poesía. Y es verdad lo que dices, esa, como Octavio Paz dice, el arco y la lira, pues ese arco es el que a mí me atravesó una tarde, además, inopinadamente, tan inopinadamente como el primer texto de este libro, porque me dio por ahí. Y escribí, no en renglón seguido, sino cortando. Y dije, ¿cómo? Y puedo escribir, y puedo transmitir y entender yo lo que quiero escribir, cortando el renglón solamente. Y no necesito, y quiero, y me puedo expresar de un modo. Para mí eso fue realmente un descubrimiento extraordinario. Y no me moví de la poesía durante años. Pero después, Chus amablemente me sugirió un ejercicio que, como he comentado antes, me enamoró el lenguaje de ese señor. Me parecía, efectivamente, es un cuento, es un personaje inventado, no es verosímil, pero me encantó porque su palabra tenía que ver con algunas experiencias, con muchas fantasías, con muchos cuentos escuchados, con mucha oralidad también y con muchísima lectura en prosa. Y ahí
fue que enganché con el libro. Te puedo decir que desde que terminé el libro no he vuelto a escribir más en prosa, más que lo que me han pedido puntualmente, y sigo escribiendo poesía. Gracias, Marga. Sí, sí. Pedro Jesús, ¿me va a permitir que siga ahondando en la misma pregunta? Si me lo permiten, lo hago. Ya la herida está abierta. Me interesa también mucho porque, claro, es que es muy interesante cuando hay un doble papel, poeta, autor de narrativa aquí, sobre el que podéis indagar. Y entonces, se me viene a la cabeza una idea de Jaime Jaramillo, que decía que el poeta era más bien como un ángel, ¿no? Que se movía más bien por ese estímulo primero, y que el autor de novela era más bien como una mula de carga, ¿no? Que se tenía que imponer ese trabajo. Entonces me gustaría cómo has pasado de ese cierto, lo estabas comentando antes, de ese cierto impulso poético a tener que exigirte, ¿no? esta constancia, ¿no? O cómo ha sido un poco el devenir de escribir, porque ya sabemos el inicio, maravilloso, pero ¿cómo sería el devenir de esa escritura? De cómo te impusiste esa constancia, ¿no? Me interesaría saber eso. Vale, muchas gracias. Os voy a leer un poema de Mary Oliver, del libro Felicity, que me descubrió mi querida Paloma, y que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la poesía y con lo que se escribe. El mundo en el que vivo. Me he negado a vivir encerrada en la casa ordenada de las razones y evidencias. El mundo en el que vivo y en el que creo es más amplio que eso. Y de todos modos, ¿qué tiene de malo el quizás? No creerías lo que he visto una o dos veces. Voy a decirte algo. Solo si hay ángeles en tu cabeza, podrás algún día posiblemente ver alguno. Y creo que eso responde tanto a la poesía como a la prosa. Porque hay como efectivamente, cuando uno se pone a escribir, uno es uno y no es uno. Es otro que escribe por él, o que no sé cómo es la cosa, pero sí siento como un impulso o una necesidad que es superior a la que me hace comer, ir a caminar o pasear o quedar conmigo. Es otra fuerza. Pero tú me preguntas casi por la metodología de trabajo distinta entre la prosa y la poesía. Y es verdad, es verdad. Pero yo en esa época en que escribí esto, yo escribía poesía, estaba enfebrecido, ya tan mayor, pero estaba enfebrecido. Entonces escribía donde podía, lo que se me ocurría, ver una hoja tirada por el suelo y arrastrada por el viento, ya me inspiraba y me hacía una poesía o veía cualquier cosa ahí estaba el poema. Veía poemas por todas partes. Y al iniciar esto, lo pude compaginar. Esa fiebre, ese ángel, pude compaginar una cosa con la otra. Yo creo que no es muy diferente si tienes ese impulso, no es una cuestión de constancia, aunque tengo que decir que durante mucho tiempo, en la hora esa, entre las 11 y las 12 de la noche, me inspiraba. Entonces me retiraba y escribía un capítulo de todo esto. Es verdad. Mientras que la poesía me lo inspiraba cualquier cosa, en cualquier momento. No había ninguna... A ver si lo puedo encontrar. Sí, está. El camino de casa,
Una hoja rueda y un gato cruza la calle, sin luz ni estrellas. Un poema. Y sale un poema. O lo que en ese momento yo creo que es un poema. Pues lo mismo lo otro. Lo mismo un capítulo de estos. Después lo que pasa que, claro, es verdad, yo he trabajado esto más posteriormente que en mis poemas, que también los trabajo, pero me resultan más livianos de trabajar, más gratos de tratar, y ahí es lo que tú me preguntabas. Es más grato de trabajar el poema porque encuentras o tienes una inducción distinta, mientras que en el relato, en la prosa, es verdad que tienes que construir. Yo creo que la gran diferencia es que cuando yo descubrí la poesía, es que descubrí que yo era un vago para escribir prosa y que me costaba muchísimo escribir prosa. Después tuve la fortuna de cruzarme con esto, pero efectivamente ese impulso de la poesía nunca me ha abandonado y se puede conocer. Gracias. Venga, que prometo ser mucho más breve. Yo te voy a hacer unas preguntas muy breves. ¿Qué ha dejado en ti? ¿Qué ha dejado en ti? ¿Cuál es el sabor que te deja en ti? ¿Y cuál es el olor? Como luz. La mente como toda una memoria que se te viene, ¿no? Las latas de sardina. Bueno, las latas de sardina. Lo de las latas de sardina me parecía maravilloso, ¿no? Pero yo me imaginaba los castaños, en fin, mi imagen era la luz. Yo creo que las palabras de luz, lo que dice que es, pero que no es, pero que es, pero que... Y yo creo que el libro es la denuncia de un miedo. No es solamente una época, sino un contexto en el que se impone el silencio. Y el silencio habla. Antes creo que lo que ha leído Julio decía, o Concha, cuando dice que cortará las varas crecidas del álamo, lo haré, lo hará, como quieren mis vecinos, aunque le duela. Pues en el libro hay exactamente esa pulsión entre lo que el personaje quiere vivir y lo que puede vivir, o lo que no puede vivir, lo que quiere expresar, lo que quiere decir. En realidad el libro es una reflexión sobre los procesos de escritura en algún momento, pero procesos de escritura que se quedan en la no escritura, porque se impone el silencio. Se impone el silencio aún queriendo hablar y aún hablando de hablar, pero no puede hablar. Y eso es algo así como que realmente para el personaje es algo muy duro. Casi ninguno de los que estáis presentes habéis leído el libro. El libro tiene realmente un desarrollo en el que todo esto, lo que decíamos antes, el artefacto, tiene un sentido. Y recordad, cuando leáis el libro, que el artefacto no tiene un único sentido. Tiene hebras que van haciendo la audimbre del artefacto, ¿no? No sé qué más decir. Vosotros seréis los críticos y vuestra palabra será la que diga. Adelante.
Vaya pregunta, Samu. Esto, pero no es famoso. Nada que ver. Eres tú más famoso cuando escribes una redacción para el cole que yo escribiendo un libro. Te lo aseguro. Pero igual que a ti te gusta escribir la redacción y disfrutas haciéndola a veces, pues yo he disfrutado haciendo este libro y pudiendo juntaros a todos hoy para presentároslo y hablar y estar con vosotros. Yo creo que es que... Mira, Sara, te voy a decir una cosa. Ya te has contaminado de Marga, que es una inconformista. Lo sé. Así que después hablaremos. Yo sé que el constructor del muro es el heterónimo, el otro inventado que empieza escribiendo diciendo eso. Elevado el muro, no sé qué tal. Si lo que me dice, si yo, más allá del heterónimo, está de algún modo reflejado en el libro, claro que hay un reflejo. Antes lo decía, de mis lecturas, de mi experiencia, de lo escuchado, de la curiosidad por la voz, por la palabra de otros, por las historias, que todo eso unido es lo que ha ido construyendo el libro. Sí, pero acuérdate de una cosa, el constructor del muro al final acaba derribando muros, aunque le pese. Sí, porque le pesará. Pero justo desde ese punto de vista pensaba yo, pues el muro yo creo que es un espacio de separación de lo continuo, es un espacio de construcción interna, quizás. ¿Piensas que el libro es un acto de rebeldía? Yo pienso que el libro puede ser un acto de denuncia. Si eso es rebeldía, pues tal vez. Pero sí deja entrever unas circunstancias en las que los individuos, o por lo menos algunos individuos, no podían manifestarse del modo como era natural. Pero es curioso ahora que haces esa pregunta, porque elevado el muro, en su origen, en las primeras palabras del libro, eso tiene es una expresión de protección. Elevado el muro que da al río, protegeré el huerto de las riadas. Es además esa protección que es como un signo de esperanza. Es algo muy positivo, que conforme va avanzando, efectivamente, ese muro lo va encontrando o va interpretándolo en las mentalidades de la época o lo van encontrando incluso dentro de sí mismo, con lo cual ahí se convierte en un espacio privativo y no de esperanza. Sí, pero yo creo que como ocurría en la realidad, o sea, la creación de un muro de silencio era la creación de un espacio de protección. O sea, cuando los mayores no hablaban con los niños sobre los que estaban en el bosque, era para proteger a los del bosque y a los propios niños, ¿no? Y en el libro yo creo que también pasa eso. O sea, me interesó mucho cuando dijiste era un muro protector, porque efectivamente el silencio le protege también. Tiene sentido que esté ahí. Como también el miedo nos protege de alguna forma, ¿no? Había un contexto histórico, una situación, un momento histórico también, ¿no? Pero me llama la atención que esté tan contextualizado, o sea, conociéndote, ¿no? O sea, que esté hablando de un contexto, un espacio, de un territorio determinado, ¿no? Tuyo, personal. Bueno,
Bueno, yo creo que cada uno escribe y habla de lo que puede y de lo que quiere escribir y de lo que le sale. Yo creo que al final, si nos ponemos muy tiquismiquis con el tema, este libro no solamente una denuncia, también puede ser como una metáfora o una metonimia de muchas cosas. Algo que va más allá de lo que sea escuchado como local o como privativo, no. Ese es un personaje, es un personaje universal. Y no es universal del siglo XX, mitad del siglo XX español, es un personaje que lo podrás encontrar hoy en cualquier sitio, más allá de la fantasía que su construcción comporta. Quiero decir que es verdad que tiene sus particularidades, y por eso el glosario, y por eso toda esta historia, pero en realidad, si el libro decimos que puede ser una denuncia, no una rebeldía, porque una rebeldía, o una rebeldía frustrada, que también podría ser, pero ya lo leerás, quepa, no sé.